La rentabilidad de una empresa agrícola se basa en tener productos de la mejor calidad, siempre aprovechando al máximo todos los recursos de la finca, economizando los diferentes productos para el crecimiento ideal de los diferentes cultivos, contrarrestar plagas o enfermedades, entre otras labores que conllevan a obtener un producto de la mejor calidad y con bajos costos de producción. Más o menos hace más de 2 décadas, mis padres, René y Soraya, deciden mudarse acá a Cotopaxi. Nosotros vivíamos en Quito y más o menos hace más de 2 décadas ellos deciden partir para Cotopaxi con la idea de montar una finca integral que pueda cumplir primero los requerimientos de consumo de la familia, que sea un consumo saludable para la familia y después poder llegar a más personas, ¿no? Con esta idea nos mudamos acá a Cotopaxi, yo recuerdo tendría, no sé, unos 6 años y comenzamos con la granja. La granja comenzó ya en Tuacaso, con una pequeña escala y debido al buen trabajo que hemos hecho, considero que la gente va valorando cada vez nuestro producto y nos ha permitido ampliarnos. Hemos empezado con 1 hectárea de producción y en la actualidad estamos ya trabajando 7 hectáreas de producción. Estamos en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Pujilí. Esta zona se denomina La Victoria. Estamos más o menos a 2.800 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los suelos que tenemos acá son franco-arenosos, lo cual es muy recomendable para el cultivo de hortalizas. Bueno, nosotros como una finca integral procuramos tener toda la variedad de hortalizas y algo de frutas que el clima nos permita. En realidad en hortalizas vamos bordeando alrededor de unas 40, 45 variedades, en las cuales evidentemente se integran, por ejemplo, en lechugas tenemos unas 8 variedades de lechugas, tenemos brócoli, en cebollas tenemos cebolla paiteña, perla, cebolla puerro, cebolla blanca, tenemos acelga, tenemos col morada, col verde, tenemos rábanos, remolachas. En hierbas tenemos, por ejemplo, hierba magui, culantro, perejil, apio. Tenemos una infinidad de productos. Procuramos crear un microclima, un ambiente aquí, ¿no? Que podamos hacer una rotación de cultivos que nos permita manejar las plagas y todo el asunto. Entonces sí encontramos una gran variedad. Yo crecí en la granja desde más o menos los 6 años y cuando yo caminaba por la granja me gustaba, digamos, y desde pequeño yo decía que iba a ser agrónomo, ¿no? Tal vez no tenía ni idea de lo que se me venía, ¿no? Pero desde pequeño yo decía voy a ser agrónomo y por ahí partió la idea de Zamorano. Entonces fui creciendo y a mí me gustaba el campo. De hecho, en la granja yo tuve un espacio de pequeño para tener mis cultivos. Mis padres me apoyaron y fue como que, obviamente había un trabajador que me apoyaba, digamos, pero yo tenía mi área de cultivo. Entonces siempre me llamó la atención. En el momento en el que yo salgo del país a estudiar en Zamorano veo muchas experiencias, veo experiencias de cultivo convencional, veo varias cosas y tuve la oportunidad de estar en México también, en donde también veo explotaciones grandes de cultivos convencionales y tuve la oportunidad de visitar una propiedad que estaba exportando kale orgánico a los Estados Unidos en esa época y entonces yo digo, hay tanto potencial en lo que nosotros estamos haciendo que yo definitivamente voy a regresar a potencializar esto, ¿no? Y te llena de tranquilidad saber que tú haces bien las cosas. O sea, nosotros tenemos una variedad amplia de cultivos y procuramos que siempre lleguemos al consumidor con esa variedad. Pero a veces fallamos, digamos, pero igual nos quedamos con la tranquilidad de que todo lo que sale de acá de la finca está 100% garantizado de que será saludable para el consumidor. Esto nos impulsa a seguir con este proyecto que tenemos. El producto orgánico es un producto que no tiene ningún tipo de fertilizante sintético. Nosotros nos encargamos de que la planta se nutra en base a productos orgánicos.
Comenzamos con la preparación de un abono orgánico con base de estiércol animal y lo unimos con otros desechos de biomasa. Sí, creamos un abono que nos garantice dar a la planta toda su demanda nutritiva, sin estar buscando agentes sintéticos de afuera para cumplir con los requerimientos nutricionales. Nos basamos en eso y también el no uso de nada que tenga que ver con pesticidas, ¿no? Nada de fungicidas, nada de herbicidas, nada. Todos los labores de acá en la finca se realizan manual. Eso es una parte importante, todo, absolutamente todo. Desmalezamos manual, aporcamos, controlamos algo de plagas con podas, todo se realiza de forma manual y la parte nutricional en base de abonos orgánicos. En el tema de preparación de suelos creo que arranquemos por el tema del abonamiento, ¿no? De la fertilización. Nosotros tenemos un aliado aquí que es una granja productora de huevos de codorniz, que es nuestra fuente principal de materia prima para los abonos. Entonces todas las semanas se está sacando de estos galpones una cantidad aproximada de unos 80 a 100 sacos de abono, los cuales nosotros los acumulamos, generamos desperdicios también de la granja, que se reúnen en un área de abonos para ser mezclados, ¿no? A los cuales los unimos con microorganismos para acelerar su descomposición y generamos un abono. Este abono, después de un periodo de más o menos 3 meses, lo comenzamos a incorporar al suelo. Tenemos una reserva y comenzamos a incorporar al suelo. Cuando una cama de producción termina su ciclo, retiramos todo lo que haya quedado, retiramos raíces, retiramos tallos, retiramos todo lo que haya quedado. Comienza así, incorporamos abono, aflojamos con la moto asada, logremos una profundidad adecuada de raíz, logremos un sostén adecuado de la planta. Entonces les damos un lugar adecuado a cada planta. Luego la gente viene con un rastrillo y unas piolas para medir el ancho, el ancho de las camas es 80 centímetros de ancho y tenemos 40 centímetros de camino. Lo que procuramos es que la gente no circule por el área de cultivo. El área de cultivo es un área sagrada, digámoslo así, donde no queremos que se compacte el suelo, por ende tenemos una área específica de camino. Preparamos esta área con rastrillos, generamos una área bastante uniforme, bastante plana, para que de igual manera cuando llegue el sistema de riego el agua se distribuya equitativamente, ¿no? Entonces así arrancamos con la preparación de nuestras platabandas de siembra, ¿no? De nuestras camas. Aquí en la granja hemos adoptado las medidas de 80 centímetros de ancho y 40 de camino. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad de movilizarnos por los caminos y realizar las labores culturales, sin necesidad de pisar. Entonces no compactamos, no estropeamos el área de cultivo. Entonces todas las camas son de 80 por más o menos 25 metros de largo. Eso dependiendo del lote de cultivo. El largo es el que puede cambiar, el ancho siempre va a ser 80. Lo que varía en ese momento es la distancia, la densidad de siembra, ¿no? Nosotros ya después de haber visto la trayectoria de esa cama de siembra, realizamos una rotación, ¿no? Basándonos principalmente en la demanda de nutrientes de cada cultivo. Procuramos que un altamente demandante no vaya a repetirse, vamos en un medianamente demandante y uno de bajo demanda. Y en ese momento decidimos, por ejemplo, en una de estas camas de 80 centímetros nosotros sembramos 5 hileras de zanahoria, que nos da buen resultado, ¿no? Con una sembradora que más adelante lo veremos. Y por ejemplo, en esa misma cama de 80 centímetros sembramos 3 hileras de brócoli a una distancia de planta más o menos de 35, 38 centímetros entre planta. Entonces en el momento de la siembra es donde esa cama se acopla a cada producto. Nosotros no podríamos agarrar y decir, bueno, hay deficiencia de nitrógeno en el campo, necesitamos meter algo en el abono, no podemos. Entonces, básicamente, en esta parte de nutrición, lo que nosotros hacemos es en el cultivo, revisamos, por ejemplo,
Cuando la planta ya va tomando un estadio mayor, revisamos cómo va, o sea, nos fijamos en su hoja. Si su hoja tiene un color muy normal, tiene un color muy atractivo, es que la planta está recibiendo el valor nutricional suficiente del suelo y del abono que hemos incorporado. Si la planta comienza a quedarse un poco pequeña o genera colores extraños, definitivamente algo está pasando y en ese momento nos damos cuenta y decimos, de esta área de aquí hay algún problema. En esta área de aquí estamos con deficiencia de abono, entonces vemos si podemos incorporar algo de bioles, vemos si podemos incorporar una capa de abono extra en la parte superior en el momento de las deshierbas. Entonces es eso, es mucho de estar observando qué es lo que pasa en la granja, ¿no? Más si nos basáramos en un estudio de suelo sería un poco más complicado y dispararíamos los costos de producción, ¿no? En la actualidad nosotros extraemos del agua subterránea. Se realizó un pozo de aproximadamente 106 metros de profundidad, en donde nosotros encontramos ya una corriente de agua. En la actualidad tenemos una bomba subterránea a 86 metros de profundidad, que con eso es suficiente para extraer el agua que necesitamos. Nosotros estamos extrayendo 3 litros de agua por segundo, lo cual son direccionados al reservorio que tenemos en la parte de atrás. Previo a esto, se realizó un análisis completo del agua, lo cual nos indicó que era un agua muy limpia, muy saludable. De hecho, junto al reservorio existe un tanque de reserva, que es el tanque de uso doméstico, digámoslo así, y los remanentes son los que caen en el reservorio. Esta bomba está prendida las 24 horas del día, extrayendo agua para nuestro reservorio. Tenemos otra bomba que lleva el agua ya propiamente al campo, ¿no? El sistema principal de riego es una aspersión con aspersores Bobler Excel que nos permiten tener una gota muy similar a una lluvia, ¿no? Una gota suave que no golpea la planta ni en su estadio más pequeño, hasta inclusive llegar a su estadio grande donde no la estropea, no estropea lechugas, por ejemplo, que son frágiles. Entonces un riego por aspersión bastante recomendado en estos casos, ya que no genera maltrato a la planta. En las horas de riego vamos a basarnos mucho en lo que es la evapotranspiración, que es el agua que se pierde por el sol, ¿no? Entonces, dependiendo de la evapotranspiración, nosotros regamos alrededor cada lote 2 horas al día cuando es necesario, cuando tenemos una evapotranspiración alta, y cuando no, pues bajamos a 3 horas o 2 horas cada 2 días. Aquí por suerte tenemos un área bastante cubierta por árboles, el filo de la propiedad tiene la mayoría de árboles, esto permite que no perdamos mayor cantidad de humedad por viento, las corrientes de viento se elevan un poco y no se llevan tanto la humedad del suelo, ¿no? Que es otro de los factores que causa la pérdida de humedad. Algo importante en el tema del riego es esto, de no llegar a un punto de saturación donde estresemos a la planta por no poder respirar y tampoco interrumpamos su proceso de vida, ¿no? O sea, no reguemos en el momento del sol donde ella necesita realizar su fotosíntesis. Eso sería mantenernos en la capacidad de campo donde la planta tiene la capacidad de absorber el agua. Y también algo muy importante en el riego que va basado y va conectado con la preparación de suelos, que el suelo debe estar suelto, debe tener espacios porosos para que el agua que nosotros incorporamos, que nosotros le damos al suelo, pueda recorrer por medio del suelo, ¿no? Porque si tuviéramos un suelo compactado, resulta que se formaría una capa superior y el agua no va a ingresar hacia el suelo y no va la raíz a poder optimizar esa humedad. Entonces, por eso también en las actividades de labores culturales nosotros realizamos un aflojamiento, aflojamos permanentemente la capa superior del suelo de tal forma que el agua puede estar circulando, ¿no? Al momento que circule el agua, circulan los nutrientes, ¿no? Tenemos 2 métodos de siembra, ¿no? El uno que es trasplante, que lo que se basa es que primero germinamos la semilla en un pilón. Entonces colocamos semilla por semilla en un pilón, lo cual logramos que la planta llegue a un tamaño adecuado
y la pasamos a campo. En ese momento la siembra va de planta en planta y logramos calcular la distancia que queremos para la densidad que necesitamos, ¿no? También tenemos la siembra directa, que la denominamos directa, la que mandamos la semilla directo al campo después de haber elaborado la cama. Para eso nos ayudamos con una sembradora. Esta sembradora tiene un disco ya programado, por ejemplo, para rábano, para zanahoria, para rúcula, para kale. Tenemos ya programado un disco para cada semilla. En ese momento se le introduce, ¿no? 2 a 3 veces su tamaño y eso ya tiene una programación de vida a la sembradora. Lo que es la planta con el trasplante, lo que hacemos es colocarle al ras del pilón, ¿no? O sea, ya la planta germinó, ella supo desde dónde va, hasta dónde va a estar enterrada su tallo, su raíz, y el resto ya va a estar hacia afuera, ¿no? Entonces lo que hacemos es respetar el pilón que generó la propia planta. El método de siembra y la distancia varía definitivamente en el tamaño de la planta como tal, ¿no? Por ejemplo, el brócoli, la coliflor, las coles demandan de un espacio más amplio que una lechuga. Bueno, nosotros estamos convencidos durante todos estos años de cultivo que si nosotros en el momento de preparación de suelo incorporamos la suficiente cantidad de abono, que sea un abono rico en nutrientes, esa planta va a salir prácticamente su cultivo. En el momento de la siembra nosotros no incorporamos más abono, evidentemente un día antes se preparó el suelo y ya estaba incorporado abono. A la siembra nosotros solamente sembramos la planta, regamos para que la planta, la raíz se fije ya, se conecte con el suelo y tome ya un sostén para comenzar a extender sus raíces y no realizamos otra incorporación de abono. Más adelante, por ejemplo, en cultivos que son demandantes, de ejemplo las cebollas, de ejemplo la zanahoria, el brócoli, son cultivos demandantes. Entonces nosotros más adelante cuando realizamos un desmalezado y realizamos un aporque, nosotros incorporamos una capa de abono. Incorporamos una capa de abono y aflojamos el suelo. Esto nos permite que la planta, si tuvo alguna deficiencia o algo, se conecte en ese momento con el abono que se está incorporando, con el agua va a ingresar y la planta continúe su desarrollo para ya llegar a su etapa productiva, ¿no? Y ahí es importante después de la siembra prender el sistema de riego porque eso también causa que el agua al ponerse en contacto con el suelo crea ya una compactación entre la planta que se introdujo y el suelo, ¿no? Y esto asegura que la planta echa raíces y comienza su proceso de vida. Dificultades, un poco a veces el asunto de los mercados, que en realidad existe un boom del tema de alimentos orgánicos y en realidad a veces hay una competencia desleal porque se cree que a veces un producto orgánico es un producto que está bien empacado, bien lavado y estos productores o estos comerciantes lo que hacen es agarrar un producto, lo limpian, lo empacan y lo venden como orgánico y botan los precios al piso sin tener idea de cómo o cuánto cuesta producir un producto orgánico, ¿no? Entonces eso tal vez nos ha pasado, que la competencia a veces nos complica el tema de manejo de costos y los precios de venta. Esa ha sido una dificultad con la que tenemos que lidiar, ¿no? Tenemos que diferenciarnos en calidad, en garantía, en sabor, para que la gente valore nuestro producto. Eso es lo principal a lo que tenemos que enfrentarnos todos los días. Hay veces que nos ha sucedido, ¿no? Nos dicen, no, un producto orgánico no puede tener buen tamaño, no puede estar brillando, no puede estar tan bonito. Y nosotros siempre discutimos por eso, ¿no? Porque estamos seguros por nuestro trabajo que un producto orgánico puede llegar a tener un buen tamaño, un tamaño incluso mayor que un convencional.
En hortalizas básicamente podríamos decir que todas van a estar entre 2 a 4 meses de cultivo, ¿no? Por ejemplo, las más demoradas podríamos llamar que son las cebollas. Todo lo que es cebollas va a llegar prácticamente a los 4 meses de cultivo. Brócoli va a estar rodeando los 3 meses y medio de cultivo. El cultivo más rápido que tenemos es, por ejemplo, el rábano. El rábano máximo en un mes, dependiendo de la temperatura que esté el ambiente, está de cosecha. El culantro es algo demorado, el apio es algo demorado, está cerca de los 3 meses igual, 3 meses y medio. Las lechugas a los 2 meses y medio están de cosecha, dependiendo la variedad, pero oscilan entre 2 meses, 1 semana, 2 meses, 2 semanas. Entonces, la única forma para nosotros tener permanentemente es que nosotros sembramos todas las semanas. Eso no puede fallar, ¿no? Entonces sí, entre los 40 productos oscilan en eso, entre 2 meses a 4 meses. El más corto que tenemos es el rábano, ¿no? Procuramos que la cosecha del producto se realice el día previo a la venta, ¿no? Entonces hemos tenido muy buenos resultados, el producto llega prácticamente en condiciones óptimas. Procuramos arrancar la cosecha por las mañanas con productos que tienen un poco más de resistencia a la pérdida de humedad, como son, por ejemplo, cebollas, los tomates, zanahorias, remolachas. Estos productos no se deshidratan tan fácilmente. Y hacia la tarde, cuando ya baja un poco el sol, comenzamos a cosechar todo lo que son lechugas, espinacas, acelgas, que son más susceptibles de hacer una hoja, ¿no? Nosotros por lo general realizamos cosechas los días martes de la mañana y los días viernes para las ferias que se concentran en los fines de semana. Entonces sí, todas las semanas tenemos un proceso de cosecha. Procuramos que todo sea de forma manual. Comenzamos con extrayendo el producto del campo, pasamos a un proceso de selección. Seleccionamos todo el producto que sea de primera, desde el que se va al mercado. El producto que tenga algún error o alguna malformación se queda en la granja para el consumo de nuestros animales. Y una vez que ya se seleccionó, entra un proceso de lavado, ¿no? Todos los productos tienen un proceso bastante sencillo de limpieza. Se le retira la mayoría de impurezas, se los lava. Procuramos no el uso de plásticos, ¿no? Procuramos en lo mínimo posible. Entonces, por ejemplo, todo lo que son zanahorias, rábanos, remolachas, van en atados, donde usamos una liga para realizar el atado. Y todo lo que es brócoli, coliflor, col va prácticamente al granel. En productos que se complican un poco más, como frutilla, tenemos un estuche plástico, una caja plástica donde se envía. Productos como rúcula o espinaca, sí utilizamos una funda. Y procuramos que el producto no vaya con humedad. La humedad descompone el producto. Entonces procuramos que en post cosecha pierda la suficiente agua que ingresó al producto para ser lavado y sea transportado hacia su destino. Siempre recomendamos que en casa se realice otro lavado, ya que son productos frescos que vienen del campo, ¿no? Bueno, en Ecuador los productos orgánicos son importantes porque es una base alimenticia para el país, ¿no? Y con todas las ventajas que tenemos de climas, de suelos, la diversidad, podemos ser un ente productivo, ¿no? Para el país primero, que es nuestro objetivo, y luego quizás incluso para el mundo, ¿no? O sea, tenemos todas las propiedades en campo para producir, ¿no? Todos los alimentos de forma orgánica. En Ecuador, los productores de alimentos saludables con procesos naturales han tenido una gran acogida por parte de las personas de este país, obteniendo beneficios para su salud, un mejor mercado con un incremento constante en sus producciones, generando empleo, mejorando la calidad de vida de muchas personas, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y velando por el respeto a los animales.